La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Buenos días, te saluda Laura Mora ante este micrófono y te agradece el que sigas en la frecuencia del 91.5 de FM en Zona 3 y también si nos ves y nos escuchas a través de www.zona3.mx te lo agradecemos y te saludamos a través de estas redes sociales. Y hoy, como te lo comentaba, vamos a platicar sobre las arritmias cardíacas. Se encuentra con nosotros el doctor Agustín Gutiérrez, él es médico cardiólogo. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, gracias, Laura. Buenos días por la invitación. No, al contrario, gracias por estar con nosotros para que nos platiques sobre las arritmias cardíacas. Es un término muy común, pero creo que no conocemos lo suficiente de este tema. Así es correcto. Es un término muy común y curiosamente son de los síntomas más frecuentes que van los pacientes refiriendo a la consulta. Así es. Defínenos, por favor, qué es una arritmia. Miren, la arritmia cardíaca es cualquier alteración del ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco normal es una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 por minuto. Uh-huh. Cualquier frecuencia que salga de ese rango es una arritmia. ¿Se pueden clasificar de alguna forma las arritmias? Es decir, sí, hay diferentes clasificaciones. Ajá, de acuerdo con su lugar de origen, ya sean por arriba de los ventrículos, se llaman supraventriculares, o en los ventrículos se llaman arritmias ventriculares. Tienen diferentes orígenes y también tienen diferente significado clínico. Ok. ¿Cuáles serían unas y cuáles serían otras? Las arritmias supraventriculares habitualmente son arritmias que son con frecuencias muy altas. Uh-huh. Y se presentan de manera más común en dos grupos, o en pacientes jóvenes que tienen un corazón estructuralmente sano, o bien en personas mayores que se presentan a expensas de fibrilación auricular, que es la arritmia más común en personas grandes. Uh-huh. Las arritmias ventriculares habitualmente tienen un daño orgánico más importante, por ejemplo, se presentan en presencia de infartos del miocardio, o también pueden presentarse en alteraciones metabólicas como son en pacientes que tienen diabetes mal controlada o pacientes que tienen problema renal, como los pacientes con insuficiencia renal. ¿Se nace con una arritmia o se provoca o qué la causa? Miren, hay arritmias que pueden ser congénitas, por ejemplo, hay bloqueos de la conducción auriculoventricular, que son congénitos y habitualmente esas arritmias, cuando son bloqueos completos, requieren de tratamiento con marcapaso. Hay algunas arritmias que son poco comunes, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen síndrome de sordera crónica, que habitualmente se acompañan también de bloqueos AB o de muerte súbita. En este tipo de pacientes es muy importante que hagamos el diagnóstico precoz para poder tratarlas de manera adecuada. Es lo menos común, pero son de las más graves. Las arritmias adquiridas, que habitualmente con mucha frecuencia son secundarias a enfermedades crónico-degenerativas, se manifiestan por palpitaciones y es la causa que hace que el paciente vaya a consulta. Siempre que tengamos un paciente con arritmias, hay que investigar la causa de base, porque siempre tiene una causa que le está provocando. Y más que el tratamiento de la arritmia, nosotros como clínicos tenemos que tener la agudeza mental para poder saber de dónde viene la arritmia para poder tratar la causa de base, no precisamente la arritmia. Al controlar la causa que le está provocando, la arritmia desaparece. ¿Cuáles son los síntomas? Lo más común es que tengan palpitaciones, que tengan sensación de que el corazón da vuelcos, o que sientan que el corazón camina demasiado aprisa, o al contrario, que tenga un latido demasiado lento. Es el principal síntoma. Cuando hay arritmias muy rápidas, por ejemplo, en presencia de alguna otra cardiopatía estructural, por ejemplo, en presencia de lesiones valvulares, muchas veces el paciente debuta con desmayos, lo que llamamos desde el punto de vista médico síncope. ¿Y qué tratamientos se deben dar para esto? Es muy variado, por ejemplo, y hay que saber en qué grupo de edad vamos a verlas. Uh-huh. Por ejemplo, en niños, que es una causa frecuente de que el paciente, de que el papá lleve a consulta al niño, es que tenga arritmias sinusales respiratorias, que eso lo vemos con mucha frecuencia en el seguro social, por ejemplo. El ritmo cardíaco con la respiración se modifica y es algo que vemos con mucha frecuencia en niños. Y es una variante de lo normal, la arritmia sinusal respiratoria. Pero también hay otro tipo de arritmias, por ejemplo, las taquicardias supraventriculares que ocurren en pacientes jóvenes, principalmente en mujeres, en donde tienen un corazón estructuralmente sano, pero hacen mecanismos de reentrada, que es una de las causas de las arritmias,
y que a nivel del tejido de conducción, a nivel del tejido eléctrico, hay una estación de relevo que se llama nodo. Muchas veces ese nodo, en lugar de tener una sola conducción hacia los ventrículos, tiene una conducción como si fuera una glorieta en donde el ritmo cardíaco está dando vueltas, y eso hace que el latido sea demasiado rápido. Ese tipo de arritmias habitualmente requieren de ablación, que se hacen con radiofrecuencias. O sea, son estudios electrofisiológicos, son estudios muy especializados en donde se meten electrodos a nivel del corazón, se ponen electrodos en la zona donde está el nodo auriculoventricular y donde se encuentra la arritmia que está ocasionando esa reentrada como si fuera una glorietita. A través de estímulos de radiofrecuencia se corta esa vía normal y el paciente se cura. Son de las pocas arritmias que son curables, cuando son genuinas en sí. Cuando son arritmias que son consecuencia de una enfermedad secundaria, por ejemplo, en presencia de diabetes mal controlada, lo que hay que hacer es controlar la diabetes. Si son pacientes que tienen arritmias secundarias a un problema de daño renal, por ejemplo en la hiperpotasemia, hay que controlar el potasio para que la arritmia desaparezca. O sea, el tratamiento de la arritmia dependerá de controlar o de encontrar principalmente al principio la causa que le está provocando. Y una vez encontrada, pues se controla la causa de base y la arritmia desaparece. ¿La hipertensión puede provocar arritmias? Sí, es muy común. La hipertensión es una enfermedad, fíjense, es muy interesante la pregunta porque la hipertensión es una enfermedad tan común que muchas veces la gente la pasa por alto. Y la creencia general es que la hipertensión es una enfermedad de viejos y no. Dentro de la historia natural de la hipertensión, inicia la hipertensión desde la edad de los 15 a los 18 años. Se manifiesta por dolor de la cabeza, decaimiento o que tenga palpitaciones el joven en esa edad, pero muchas veces como son jóvenes, nunca se piensa en la hipertensión como la causa de los síntomas. Y muchas veces se le atribuye los síntomas a que se desveló, a que tuvo mucha tarea, a que se fue de antro. O sea, siempre se le justifica el síntoma a algún otro concepto. Pero si somos agudos y sabemos que la hipertensión comienza a la edad joven, entonces tendremos que ver que los síntomas que tiene ese joven o ese adolescente no sean consecuencia de hipertensión. Porque ocurre lo siguiente, como los mecanismos que avisan que salta la presión, no le hacemos caso, entonces la regulación de la presión se va a niveles más altos y el paciente deja de sentir síntomas, perdón la redundancia. Entonces la hipertensión se le conoce actualmente como el asesino silencioso, porque de 100 personas que tienen hipertensión, 70 no tienen síntomas, fíjense. Es lo más común y muchas veces llegan al consultorio personas que dicen que, doctor, qué raro, no tengo ningún síntoma y tengo la presión alta. Y al contrario, lo más común que no tengan síntomas. Y muchas veces el primer síntoma es la muerte súbita por alguna arritmia, por algún infarto o bien por un evento vascular cerebral. Dentro de la hipertensión es muy común que se manifieste por palpitaciones. Volviendo al tema de las palpitaciones. Entonces, siempre que tengamos un paciente frente a nosotros, independientemente de la edad, habrá que checar como primer término la presión arterial. Si nosotros encontramos, por ejemplo, que está la presión alta, que son cifras mayores de 130/85 o 140/90 según la clasificación que utilicemos, entonces hay que intentar controlar la presión como primer mecanismo para controlar las arritmias. Si además vemos que el paciente trae frecuencia de 111 o 120, por ejemplo, y es una arritmia que hay que tratar también, que es consecuencia de la hipertensión. Entonces, siempre que tengamos un paciente con arritmias, hay que investigar la causa que le está provocando. La principal causa de manifestaciones clínicas actualmente pues, es la hipertensión, pero también, por ejemplo, la obesidad. La obesidad que es muy común y que ya es una enfermedad que lo vemos como normal, ¿verdad? Ahorita más del 70% de nuestra población tiene sobrepeso u obesidad, la ven como normal y también igual es una causa frecuente que vayan a consulta refiriendo que les falta el aire o que sienten el corazón más rápido y nunca piensan que es por obesidad. Siempre quieren tratar de atribuir las palpitaciones a alguna otra enfermedad, cuando es la obesidad la que está provocando que el corazón trabaje más veces. En forma general y para poner en antecedente al paciente o para que tenga una sensación de lo que explica la obesidad al corazón, a mí en lo personal me gusta ponerse un ejemplo de que por cada kilito de más que tenemos encima, el corazón trabaja 3 o 4 veces más. ¿Por qué? Porque tenemos... Si me permite, hacemos una pausa para regresar y platiques el por qué. Porque nosotros tenemos que irnos a la pausa primero. Y si regresamos para no cortar todo lo que nos tengas que decir. Muchas gracias. Esto es Zona Saludable. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266 o por nuestra línea de WhatsApp 3318-807641. Regresamos. Esto es Zona Saludable.
Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. Estamos de regreso en Zona Saludable platicando con el doctor Agustín Gutiérrez. Él es médico cardiólogo sobre las arritmias cardíacas y nos quedamos en un punto muy interesante, Agustín. Sí, miren, les comentaba que en la obesidad el corazón tiene que multiplicar su trabajo y es muy sencillo entenderlo y es importante que las personas lo sepamos porque muchas veces tenemos los síntomas de obesidad. Por ejemplo, nos falta el aire, sentimos palpitaciones, nos sentimos cansados todo el día, dormimos mal. Entonces siempre queremos tratar de atribuirle los síntomas a cualquier otra enfermedad menos a la obesidad, porque desgraciadamente ya en nuestra sociedad la obesidad se volvió como un hábito de vida natural. Ustedes pónganlo a prueba y verán que es cierto. Un día que vayan a algún centro comercial o que vayan a la calle, simplemente observen y vean cuántas personas de lo que ustedes ven tienen obesidad o sobrepeso. Y les aseguro que más de 7 de cada 10 lo va a tener. Entonces lo estamos viendo como un patrón normal y eso no es normal. Entonces fíjense nada más, por cada kilito que tenemos de más, el corazón tiene que multiplicar su trabajo porque en presencia de obesidad aguda o en personas jóvenes, por ejemplo, el cuerpo tiene que retener más líquido para poder sostener el trabajo del corazón o de poder nutrir al cuerpo completo. Entonces, si normalmente en promedio tenemos de 4 a 5 litros circulantes, esos 4 o 5 litros no le va a ajustar para nutrir a nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene necesidad de retener más líquido. Ahí aumentamos el trabajo cardíaco. Como ese líquido no se puede movilizar a través del mismo sistema vascular que tenemos, tiene que multiplicar la cantidad de venas y arterias para poder movilizar tanto líquido. Y obviamente el que va a movilizar todo ese líquido, el que va a abrir las arterias es el corazón. Y no lo va a poder lograr con la frecuencia cardíaca que tiene, sino a expensas de aumentar frecuencia cardíaca. Fíjense, en esta explicación tan simple, ya tenemos 4 parámetros que aumentan el trabajo cardíaco. Y si nosotros sabemos que el primer órgano que empieza a trabajar cuando estamos en el vientre de la mamá, que es el corazón, empieza a trabajar desde la 3ª semana de embarazo, entonces multipliquen el trabajo que lleva el corazón. O sea, es un trabajo enorme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya sabemos que la obesidad es una enfermedad y sabemos que el principal órgano que se daña o se compromete el funcionamiento con la obesidad es el corazón, pues ayudémosle. Igual, si con cada kilito de más que tenemos, el corazón aumenta su trabajo 3 o 4 veces más, si nosotros reducimos el peso, ese corazón descansará 3 o 4 veces más. Y con eso resolvemos las arritmias por obesidad, ¿verdad? O sea, hay que ser conscientes y hay que comprometernos a que si tenemos palpitaciones o falta del aire y sabemos que tenemos peso de más, no necesitamos ser expertos en cardiología para saber que si bajamos de peso, vamos a controlar también nuestras palpitaciones. Y eso es un hábito de vida sano, que es gratis y no requiere nada más que disciplina y esfuerzo y compromiso, ¿verdad? ¿Y si le sumamos a la obesidad el colesterol? Así es otro factor de riesgo adicional que también provoca más trabajo al corazón, porque aumenta la densidad de la sangre, aumenta las resistencias periféricas, que son las arterias que el corazón tiene que abrir con cada latido. Entonces, eso también aumenta el trabajo cardíaco. Ahora, si nosotros nos vamos más allá, les comentaba que en pacientes jóvenes el volumen circulatorio aumenta. Pero ¿qué ocurre cuando somos viejos? Perdón la expresión, pero es un término que lo hago con mucho cariño. Si somos viejos, la cantidad de líquido que maneja el cuerpo no lo va a sostener siempre porque eso lo va a fatigar. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Elimina ese líquido, reduce el volumen circulante, pero aumenta las resistencias periféricas. Aumenta la resistencia que tienen las arterias al vaciamiento del corazón. Entonces, eso es peor porque entonces aumenta más la presión arterial y la sangre tiene que fluir a una presión mayor, con menos volumen. Entonces, eso multiplica el trabajo del corazón. Y esto provoca arritmias. Y a la larga, si nosotros no controlamos peso, por ejemplo, o no controlamos la presión arterial ya en esas etapas de nuestra vida, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el corazón se va a poner más grueso y más duro antes de que crezca. Son las etapas iniciales de daño. El corazón comienza a ponerse rígido porque tiene que levantar más presión y como el corazón es un músculo, igual que los que tenemos en los brazos, por ejemplo, nada más capacitado y más fuerte. Entonces, fíjense cómo cuando alguien comienza a hacer ejercicio, antes de que su volumen de masa muscular aumente, el músculo se pone más durito. El corazón le ocurre lo mismo, antes de que se crezca, se pone más rígido. Si no lo mejoramos, los problemas de trabajo como son la obesidad o la hipertensión, entonces ya además de durito se va a poner más grueso. Y si no lo controlamos, entonces va a comenzar a crecer. Entonces el corazón no es para que esté duro, porque cuando está duro,
aumenta el consumo de oxígeno que requiere y entonces provocamos arritmias por un incremento en el consumo miocárdico de oxígeno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Kilo que subamos, kilo que bajamos. Es un hábito normal tomarse, más que normal, es un hábito saludable, pesarse cada semana, cada 2 semanas, para que si nosotros vemos que cada semana subimos 1 kilo, esa misma semana tenemos que bajarlo, ¿verdad? Muchas veces no nos pesamos y vemos que cada vez el pantalón nos queda más justo o que tenemos que recorrer más los hoyitos del cinturón. Entonces, un buen hábito sería estarnos pesando cada semana sin que llegue a ser obsesivo, porque recordemos que todas las obsesiones son dañinas. Entonces hay que hacerlo como un hábito de vida sano. Entonces pesarnos cada semana. Veo que tengo 1 kilo de más, esa semana me comprometo a hacer una alimentación sana para bajar ese kilo. Entonces, kilo de más, kilo de menos, kilo de más, kilo de menos. Porque cuando somos ciegos y sordos ante ese evento, entonces vamos a ir subiendo 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Cuando nos acordemos tenemos 10 kilos encima y ya nos habituamos, que es lo que es peor. Entonces, si nosotros nos habituamos a hacer una vida sana con relación a nuestros hábitos de peso, por ejemplo, cada semana, cada 15 días o cada mes, cuando mucho, nos comprometemos a que cada semana, cada 15 días o cada mes, nos comprometamos a hacer alimentación sana. Y es más fácil bajar 1 kilo que bajar 10. Es correcto. Y una pregunta, doctor Agustín Gutiérrez, médico cardiólogo, ¿por qué se hinchan las personas que tienen arritmias o padecen del corazón? Pues miren, más que se hinchan por las arritmias, ocurre por la causa de base. Por ejemplo, si el corazón está crecido por alguna causa que pongamos como ejemplo la hipertensión en su fase más avanzada, que el paciente ya no se controló en 10, 15 años, porque fíjense una cosa importante, Laura, el crecimiento del corazón cuando es por hipertensión no crece en 1 año de descontrol de hipertensión, no crece en 5 años ni en 10, crece en 15 a 20 años. Entonces, para que un paciente llegue a un grado extremo que el corazón haya crecido, es por hábitos de vida inadecuados en más de 10 a 15 años. O sea, fíjense el grado de descuido que tenemos. O sea, no es que tengo hipertensión ahorita a mis 52 años y a los 53 me creció el corazón por hipertensión. Eso es falso. Es un descuido de años cuando el corazón crece por hipertensión. O es un descuido de malos hábitos de años por descontrol de la diabetes, por ejemplo. O es un descuido de muchos años cuando el corazón crece por obesidad. O sea, es una llamada de atención a toda la población para que sepamos que un corazón nunca va a crecer en 1 año, o 2 o 3, por un descuido en la hipertensión, en la diabetes o la obesidad. Son por lo menos de 10 a 15 años de una mala atención en nuestra salud. Y de nadie va a depender más que de nosotros mismos. El corazón puede crecer de manera aguda, por ejemplo, o en un tiempo más corto, por un infarto. Pongamos en ese ejemplo, un infarto agudo del miocardio que nos dañó más del 50% de la masa ventricular. Ahí sí nos puede crecer muy, muy rápido, pero también a expensas de un mal cuidado personal. Si tenemos un buen cuidado médico y nos apegamos a las medidas que el médico nos dé, difícilmente el corazón va a crecer en 1 año. Siempre va a ir de la mano un mal cuidado médico y personal cuando es por un infarto. Si un cuidado médico es adecuado, si tienen el mejor de los médicos que ustedes quieran de cualquier parte del mundo y tienen el mejor tratamiento médico de cualquier parte del mundo, pero si el paciente no se apega, no va a funcionar nada. El tratamiento de cualquier problema cardiovascular, de cualquier enfermedad, depende de un 70 a un 80% de los cuidados que tengamos en casa. Entonces, en presencia de un corazón grande, poniendo el ejemplo que ustedes quieran, entonces va a provocar arritmias, pero las arritmias en sí no van a generar que se hinchen las piernas o que se retenga líquido, sino la causa de base, que es el crecimiento del corazón. Entonces, cuando vemos que un paciente tiene edema o hinchazón de las piernas, hay que investigar cómo es el corazón, qué tan grande está y cómo está la fracción de expulsión, que es un parámetro muy sutil que utilizamos y es el más común para saber cómo está funcionando el corazón. Hay muchos parámetros desde el punto de vista cardiológico, pero el más fácil de medir es la fracción de expulsión. La fracción de expulsión normal del corazón es de 55% o más. Cuando tenemos un deterioro leve, que más o menos sería alrededor de 40% a 55%, difícilmente se va a retener líquido. Si lo tenemos entre un 30 a un 40%, que es un daño moderado, también. Pero si tenemos una fracción de expulsión por debajo de 30%, de seguro se va a retener líquido, entonces ahí sí hay que manejar algún tratamiento para evitar la sobrecarga de líquidos, evitar las arritmias y el paciente va a mejorar. Con eso vamos a la pausa comercial. Regresamos. Esto es Zona Saludable. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias.
De regreso a Zona Saludable, te recuerdo que estamos platicando con el doctor Agustín Gutiérrez, médico cardiólogo, sobre las arritmias cardíacas. Y si tienes dudas o comentarios que hacer, están nuestras líneas telefónicas 3122-4200, 3122-4266 o nuestro WhatsApp 3318-807641. Y nos estaba comentando en la pausa algo muy interesante que me gustaría que compartieras, Agustín, que a veces no nos damos cuenta. Es como las anoréxicas que no se dan cuenta que están muy delgadas. Bueno, también está pasando esto con la gente que tiene problemas de peso, que no se dan cuenta. Sí, fíjense que desgraciadamente les comentaba ahorita en la pausa que la obesidad la estamos viendo ya como no como una enfermedad, sino como un patrón normal de físico de las personas. Les comentaba el caso de un paciente que tuve en consulta hace algunos días, que medía 1,50 y pesaba 110 kilos. Su manifestación fue falta del aire, fue motivo por el que fue a la consulta. Lo estudié y todo salió gracias a Dios normal, nomás era la falta del aire, que caminaba y le faltaba el aire. Entonces ya le dije al paciente que era porque tenía más peso del que debería, y el paciente extrañado me vio y me preguntó: ¿de veras, doctor, estoy con obesidad o estoy gordo? Yo no entendí si era real la pregunta o era que me estaba haciendo una broma así. Y pues yo dije, sí, tiene obesidad. Y me dice: no, doctor. Se paró y me dice: mire, doctor, yo así siempre he estado, no es que esté con obesidad. Entonces yo no podía creer el concepto en el que él estaba, que no tenía obesidad cuando tenía alrededor de 60 kilos de más. Entonces le dije: ¿sabe qué, señor? Mire, vamos a poner un ejemplo. Le dije: si yo cargo una cubeta de 60 kilos y usted me pide que camine 10 cuadras, ¿cuándo me va a faltar el aire? ¿Cuando comience a caminar la primera cuadra o cuando termine la cuadra número 10? Me dice: no, pues cuando camine la cuadra número 10. Dije: pues usted ya con ese peso ya caminó la cuadra 10. Dije: por eso le falta el aire. Pero aquí lo interesante es, y ya lo entendió finalmente, entonces aquí lo interesante es que las personas que tienen obesidad de larga evolución ya se ven como ¿qué es de larga normales, evolución? que siempre han sido gorditos desde chiquitos. Fíjense cómo hay niños que están gorditos chiquitos, así van a ser gorditos toda su vida. De acuerdo a lo que describen los genetistas también, las células grasas se desarrollan en los primeros 4 años de vida. Entonces, si tenemos un hijo que lo engordamos desde los primeros 4 años de vida, casi es seguro va a ser un adulto obeso. Entonces es muy importante los primeros 4 años de vida para que no desarrollemos niños con obesidad. Entonces desde chiquitos hay que tener una alimentación sana. Entonces esa obesidad crónica o de larga evolución la que hace que a la larga tengamos arritmias, que tengamos palpitaciones, como le quieran llamar, o taquicardias, como la gente va refiriendo a la consulta. Entonces siempre es importante que cuando tengamos un paciente con palpitaciones o arritmias, siempre sepamos o investiguemos la causa que le está dando el origen. Esto es muy importante lo que nos platicas, Agustín, porque es verdad, se va acostumbrando tanto la gente a verse de determinada manera que no se relaciona con un problema de obesidad. Es lo que te decía al principio de este bloque. Está como las mujeres o las personas, porque no solamente son mujeres, las personas que sufren de bulimia o anorexia, que nunca se terminan de ver delgadas. Así estén en los huesos, no correcto. Se terminan de ver delgadas. Entonces, este es el caso contrario. Se siguen viendo bien. ¿Sí? No digo que a lo mejor que se crean delgados, pero creen que están en un buen peso, no así con sobrepeso. Y todas las consecuencias que trae con esto. Por eso me imagino que hemos visto casos de gente muy joven con sobrepeso que muere por un infarto fulminante, ¿no? Sí, es correcto. Recuerdo mucho, y lo hemos platicado varias veces, del caso de un niño de primaria que está a una toma en la escuela y se ve el niño que va caminando por el patio de la escuela y de repente cae. Sí. Un paro, un infarto. Pero fue por la obesidad. Desgraciadamente ya ahorita en la actualidad, en cualquier especialidad que ustedes quieran mencionar, de neurología, de endocrino, cualquiera que ustedes me digan, estamos viendo ya patología de adultos en los niños. El síndrome metabólico que antes veíamos en adultos, ahorita lo estamos viendo en niños también. Y desgraciadamente el síndrome metabólico o la obesidad que estamos viendo en los niños no es otra cosa que una mala educación familiar. De ahí surge todo. Si uno como adulto ya de nuestra generación, hablando de personas de más de 30, 40 años, yo estoy casi pisando los 60. Ay, entonces, no es cierto. Sí. Pues déjeme decirle que está muy bien conservado el doctor para decir que casi 60. Agustín, pasa la receta. El cirujano. Sí, el cirujano plástico. Sí. ¿Cuál es el nombre de tu cirujano? Eso los paso. Antes de llevar una vida muy sana. Sí. Entonces, fíjense, la cuestión es la siguiente. La educación con la que nos crearon nuestros papás era muy diferente a la que sabemos ahorita. Los conceptos de nutrición de aquella época era diferente porque ignoraban muchas cosas. Obviamente las verdades de hoy van a ser las mentiras de mañana, como siempre ha sido. Pero nosotros ya sabemos que tenemos que alimentarnos de alguna forma. Sabemos que la actividad física es básica para que podamos controlar una buena salud.
Entonces, cuando nosotros veamos niños con síndrome metabólico o con obesidad o con alguna enfermedad crónica en un niño, es por una mala orientación familiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como personas que nos dedicamos al sistema de salud? Tratar de orientar a los papás o a los niños desde primaria que hagan una alimentación sana. Es medicina preventiva, que no es espectacular. Desgraciadamente la medicina más efectiva es la preventiva, pero es la menos espectacular. Llama más la atención decir que se hicieron 10 trasplantes en un año, por ejemplo, de riñón o de corazón, o de lo que ustedes quieran, a decir que se han implementado medidas de medicina preventiva en primarias. Nadie les va a hacer caso, porque esa medicina preventiva, los resultados vamos a ver hasta después de 30 años o 20 años, y nadie le va a hacer caso. Desgraciadamente nuestro país es un país muy electorero, en donde lo que más impresiona lo que se haga en este momento, aunque no tenga ningún resultado a futuro, ¿verdad? Uh-huh. Se hacen trasplantes aquí en México, en Guadalajara, quizá no con los mejores resultados, pero el mejor resultado que podemos nosotros tener es haciendo la medicina preventiva. Y eso, desgraciadamente, no lo estamos haciendo como debemos. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que hay muchos malos hábitos. Yo conozco familias enteras que todos son obesos. Sí. Que todos son obesos, una vida muy sedentaria. Y la justificación es que toda mi familia es obesa. Y siempre hemos comido lo mismo. Sí, hay un patrón genético para la obesidad también. Eso no se nos debe de olvidar. Pero si nosotros tenemos un patrón genético para la obesidad, hay que modificar el ambiente donde nos desarrollamos. Si yo, por ejemplo, tengo familiares obesos, pues lo que tengo que hacer desde chiquito, pues que si mis papás o mis hermanos son obesos, pues hay que empezar a hacer vida sana, ¿verdad? Y hay que tener siempre en mente eso. Quiero que mi hijo sea enfermo de lo que yo estoy, de hipertensión, de diabetes, de colesterol alto. Sí quiero, pues seguimos igual. No nos cuesta ningún trabajo. Si yo quiero que mi hijo sea una persona sana, ¿qué hay que hacer? Tengo que ser disciplinado, tengo que esforzarme y tengo que ser constante. Desgraciadamente esas 3 condiciones que requerimos para hacer vida sana cuestan trabajo. Y muchas veces no queremos que nos cueste trabajo, nada, ¿verdad? Pónganse y observen de manera muy detenida. Todo lo bueno que uno quiera tener cuesta trabajo. Uh-huh. Todo. Si queremos ser buenos profesionistas, si queremos ser buenos seres humanos, si queremos tener una buena familia, una buena casa, lo que ustedes quieran bueno, requiere disciplina y esfuerzo, ¿verdad? La salud, si tenemos buena salud, podemos lograr todos ese tipo de proyectos. Desgraciadamente a la salud le prestamos muy poca atención. Comemos mal, nos acostamos mal, comemos lo que nos da la gana, a la hora que nos da la gana. Desgraciadamente nos enferma. Y la salud la vemos como algo que es una condición segura. Y desgraciadamente, déjenme decirles que es lo más inseguro que tenemos, la salud. Uh-huh. La distancia que divide la salud y la enfermedad es muy delgadita. Entonces, si sabemos eso, ¿qué tenemos que tener como prioridad? Conservar nuestra salud a través de hábitos de vida sanos. Y desgraciadamente se ha incrementado mucho los malos hábitos alimenticios. Sí. Lo hemos platicado muchísimas veces pues aquí en el programa. Y no me voy a cansar de hacerlo porque desgraciadamente es verdad, la gente ya no come saludablemente. ¿Por qué? Por la practicidad. De ir a la tienda, de comprarte unas galletas empaquetadas, de comprarte unas tortas, lo que sea. Que te diré que es mejor comprar unas tortas que las galletas, ¿no? Claro. Porque tienen un mejor índice alimenticio. Sí. Pero optamos por las cosas más fáciles, sí. Las frituras empaquetadas, las galletas, los panes. Y esa es la alimentación. Así que para es. mi gusto sale más caro el comprarlas y sí. obviamente en el desgaste en la salud, Así que comprarte es. una fruta, que prepararte en la mañana una ensalada, porque no hay tiempo, Así es. porque no tengo dinero, porque es muy caro. Pero si hacemos un balance de lo que gastas en ese tipo de alimento o de comida y lo que gastas en una alimentación realmente, sí. pues no hay comparación. No, y desgraciadamente todo eso que comenta Laura, si además agregamos la pérdida de la salud, agréguenle todo lo que malgastaron en alimentación que no es sana, más aparte la atención en salud. El servicio médico sea privado o institucional y el costo en medicamentos ya sea privado o institucional. O sea, es un costo médico muy alto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fomentar hábitos de vida sanos desde que estamos jóvenes, ¿verdad? Y obviamente todo eso redundará en que seamos más sanos y tengamos menos arritmias. Y el llamado a los padres de familia que de repente dicen, es que al niño no le gusta otra cosa. Le pongo una fruta y no le gusta, pero le pongo una hamburguesa y sí se la quiere comer. Claro. ¿Y de dónde viene? Pues, ¿de dónde viene el aprendizaje? Claro, pues miren, es muy fácil. Denle al niño todo lo que le gusta y lo van a echar a perder. Uh-huh. Así Aparte, es sencillo. No es responsabilidad del niño la alimentación. Claro, por eso que les digo, tiene. es responsabilidad nuestra como papás. Lo hablo como papás y como cardiólogo. ¿Qué queremos hacer? Darle todo lo que le gusta al niño, pues dénselo. El niño, denle televisión, va a gustar televisión.
no lo pongan a leer. No quiere ir a la escuela, pues no lo lleven, va a ser un delincuente. No quiere alimentar sanamente, muy bien, se va a enfermar. O sea, denle todo lo que quiere el niño y lo van a echar a perder. Si es lo que quieren, háganlo y lo hacemos muy bien. Pero si queremos sacar una persona útil para él mismo y para la sociedad, hay que establecer disciplina y reglas desde nosotros mismos, ¿verdad? O sea, ¿qué tengo que hacer yo? Pues bueno, hacer una disciplina. Si no le gusta tal alimento sano, bueno, podemos maquillarlo de alguna forma, prepararlo de manera diferente o combinarlo con otro alimento para que realmente sea accesible y antojable para el muchacho, ¿verdad? A ofrecerle alimentación sana. Desgraciadamente, ahorita estamos ante la cultura del más mínimo esfuerzo. Uh-huh. No quiere, bueno, le doy lo que le gusta, ¿verdad? Con tal de que no llore, que no grite, que no me haga berrinche. Sí, entonces es una alimentación sana, una vida sana la que nos va a ayudar a que las enfermedades cardiovasculares, que son de las enfermedades crónico-degenerativas, tengan un impacto menos intenso en la sociedad, haya menos enfermos y nuestra sociedad sea para arriba en cuestión de salud. Ahora, recordar que es muy importante el ejemplo. Sí. El ejemplo. Yo le puedo exigir o decir a mi niño, mi niña, pues tienes que comer frutas y verduras. Y yo estoy por otro lado comiendo pastelillos o comiendo frituras o comiendo cosas que no son tan saludables. Entonces, ¿cómo le voy a decir al niño, come esto que es sano? Algo que no hace uno. Algo que no hace uno. Sí. Entonces tenemos un compromiso muy grande como papás y como personal que se dedica a la salud. Entonces siempre lo que les digo a mis estudiantes en el hospital es que todo lo que uno aprenda como médico tenemos que aplicarlo con nosotros mismos para empezar y ver que realmente resulta. Si yo sé que una forma de prevenir enfermedades cardiovasculares es mantener una buena salud en cuestión de peso, alimentación, ejercicio, pues hay que empezar con uno, que sea poquito. Si no tengo el tiempo suficiente, empezar con poquito. Y ya poco a poco se hace un hábito de vida sano y eso lo tenemos que reflejar en nuestra persona y en la consulta que tenemos. Si no, ¿cómo le decimos, por ejemplo, a un paciente, ya hablando ya no como papá, como médico? Si yo estoy muy redondo, con sobrepeso o obesidad, y le digo a un paciente baje de peso, pues decir, óigame doctor, voy a hacer lo que usted hace, ¿no? O sea, dígame algo que yo pueda hacer que sea lo que usted haga, ¿verdad? El ejemplo arrastra. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es Zona Saludable. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. De regreso en el último bloque de Zona Saludable, 3122-4200, 3122-4266, los teléfonos que tenemos en cabina y que estará contestando Ceci Delgadillo. También te presento a Omar Machán en controles técnicos, Livier Murillo, nuestra productora, Pepe Aldape en la asistencia en la producción. También saludamos a Juan Carlos Robles, el conocidísimo Toluco. Y platicamos en esta mañana con el doctor Agustín Gutiérrez, médico cardiólogo, sobre las arritmias cardíacas. ¿Qué pasa si una persona no se trata las arritmias? Muy bien, retomando el tema de las arritmias, es muy interesante. Miren, hay 3 conceptos fundamentales para dar tratamiento para las arritmias. Obviamente trataron las causas de base, ya eso ya quedó claro. Entonces, ¿cuáles son los 3 conceptos universales para dar tratamiento para una arritmia? El principal, que haya síntomas. Si la arritmia da síntomas, hay que tratarla iniciando por la causa que le está dando origen, pero si a pesar de ello las arritmias continúan por un defecto estructural a nivel de corazón, entonces hay que dar tratamiento. ¿Por qué es importante que haya síntomas? Es importante porque el tratamiento antiarrítmico, que es como le llamamos a los fármacos que controlan las arritmias, llevan un riesgo inherente de que ellos mismos pueden provocar arritmias peores. Entonces jamás tenemos que dar tratamiento antiarrítmico a un paciente que no tenga síntomas. Es condición universal. La segunda es que en los estudios que hagamos nosotros para investigar arritmias, ya sea a través de electrocardiografía o a través de monitoreos que se llaman monitoreos Holters, que son pequeñas máquinas que colocamos en el pecho de los pacientes que graban el latido durante 24 horas. Si nosotros en esos estudios, en el electro, en el mapa de Holter, el monitoreo Holter, tenemos que investigar si las arritmias son graves o de riesgo o no lo son. Porque el corazón, en promedio, si un paciente tiene 80 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, en el día el paciente tiene alrededor de 100,000 latidos. O sea, todos tenemos arritmias. Es natural que una persona tenga alguna arritmia. Pero tenemos que ser muy claros en saber si esa arritmia tiene el mecanismo que la ocasiona y el mecanismo que la perpetúa. Entonces, si el paciente que va refiriendo palpitaciones tiene el mecanismo que perpetúa la arritmia y que la hace arritmia de alto riesgo, hay que tratarla aunque los síntomas no existan, perdón la expresión, o que sean muy sutiles.
Entonces, si el paciente no tuviera síntomas y vemos como un hallazgo en el electro, una arritmia, le hacemos un Holter y vemos que es una arritmia de buen pronóstico, no hay necesidad de tratarla, ¿verdad? Tratamos la causa de base y el paciente no hay ningún problema. Pero si el paciente no tiene síntomas y en el monitoreo Holter que podamos poner, vemos que es una arritmia de alto riesgo, entonces hay que tratarla. ¿Cuáles son las arritmias de alto riesgo? Las arritmias de alto riesgo en personas ya mayores, hablando de más de 60 años, son la fibrilación auricular, que es la principal causa actualmente de embolias cerebrales. Entonces hay que tratarla y hay que anticoagular al paciente. O hay arritmias muy tempranas, que llamamos arritmias de alto riesgo, cuando la arritmia se encima al complejo QRS en su segmento que se llama onda T. Si el paciente no tiene síntomas, pero tiene esa arritmia que se trepa a la onda T, que se llama arritmias tempranas, el paciente tiene alto riesgo de muerte por fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Entonces, en esos pacientes aún en ausencia de síntomas y ya una vez controlado la causa de base, hay que tratar también la arritmia. Entonces, las indicaciones para poderlas tratar, porque el tratamiento antiarrítmico en sí lleva un riesgo inherente de arritmias peores. Entonces, cuando tengamos un paciente con arritmias, hay que ser muy claros en saber si ya tengo el tratamiento adecuado para la causa que le dio origen, pero a pesar de ello se siguen manifestando, entonces hay que investigar cuáles son y entonces dar tratamiento adecuado. Ahora bien, la recomendación, cuando estábamos iniciando el espacio, hablaba sobre la presión, que es una de las cosas más importantes que tenemos que estar checando. ¿Cuáles son los niveles normales dentro del rango de edad y que Miren, pueda tener una persona? Hablando de personas de edad adulta mayores de 18 años, el rango normal de presión es de 139 o 140, 90 o más. La prehipertensión es 130, 139 en la sistólica y de 80 a 89 la diastólica. Pero hay que saber muy bien también en quién estamos hablando. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con obesidad que tiene carga genética para hipertensión, tiene diabetes, tiene dislipidemia y trae presión de 139, 89, que está en el límite de lo normal o lo anormal, a ese paciente hay que tratarlo, porque de seguro va a desarrollar hipertensión. ¿Por qué? Porque tiene causas que lo pueden provocar, como obesidad, como diabetes o dislipidemia o trastorno de los lípidos. Pero si es un paciente joven, por ejemplo, que tiene 139, 89, y lo demás está normal, a ese paciente podemos empezar a hacer hábitos de vida sanos en cuestión de ejercicio y ver si la presión se controla sola, ¿verdad? Entonces hay que ser muy precavidos en quién hacer el diagnóstico y quién no, porque también uno como médico los puede uno enfermar con comentarios o diagnósticos mal hechos. Entonces aquí el riesgo de la hipertensión es ese, dejar pasar por alto un paciente que realmente sea hipertenso o un paciente de alto riesgo o un paciente que no sea un enfermo real y lo enfermemos nosotros mismos. Ese es lo importante de tener una buena clínica, de saber cuándo y cómo y en quién sí y en quién no. ¿Existen ideas sobre que el hacer ejercicio para una persona que tiene un mal cardíaco no es tan recomendable porque están forzando al corazón? ¿Es cierto eso? Es un conocimiento falso. Todos tenemos que hacer actividad física de acuerdo al nivel de funcionamiento que tengamos del corazón. Entonces ya para eso hay ahorita una especialidad en cardiología que es la rehabilitación cardiovascular, que nos permite evaluar qué tanto puede hacer el paciente de ejercicio. Entonces, el no hacer ejercicio nos lastima más que hacerlo. Entonces, hay que saber cuándo y cómo. Por ejemplo, un ejemplo clínico. Si yo tengo un paciente que tiene estrechez de la válvula aórtica, lo normal de la válvula aórtica es que mide alrededor de 4 centímetros de diámetro. Si yo tengo un paciente que tiene síntomas como desmayos o palpitaciones y el área valvular es de menos de 1, a ese no hay que mandarlo a hacer ejercicio porque sí se nos va a morir con el ejercicio. A ese paciente hay que operarlo para quitarle esa válvula y ponerle una nueva de metal. Ya con la válvula de metal ya puede hacer ejercicio, al nivel que podamos meterlo de acuerdo con su condición clínica. Entonces, los que podamos hacer ejercicio a un buen nivel, hay que acercarnos con un profesional para que nos explique de qué manera lo podemos hacer, a qué nivel podemos elevar la frecuencia cardíaca sin que sea de riesgo para nosotros y a qué nivel de frecuencia cardíaca debemos de elevarlo para que nos ayude, aparte de controlar la presión, que nos ayude desde el punto de vista metabólico para saber en qué nivel de frecuencia cardíaca vamos a quemar azúcar y en qué nivel de frecuencia cardíaca vamos a quemar grasa y controlar peso. Con esto nos despedimos. Tenemos muchas cosas más que platicar contigo, Agustín. Ojalá regreses pronto para seguir hablando sobre temas que lastiman a nuestro corazón, aparte del amor. Así es. Será un placer estar con ustedes de nuevo. Buenos días. Gracias al doctor Agustín Gutiérrez, médico cardiólogo, con quien hablamos de arritmias cardíacas. Nos vamos, muchas gracias. Sigue con la frecuencia 91.5 de FM con la doctora Alicia Soltero. Yo soy Laura Mora y me despido como cada día diciéndote que la información ya te la dimos. La decisión la tomas tú.
Este es el reporte vial de Zona 3.